De vuelta estamos en esta jornada de la mañana de Polar en este martes 15 de septiembre. Hoy día vamos a conversar con una mujer que hace recordar tantas cosas. En nosotros nos vuelve al recuerdo de una época dura, gris, triste o negra, si que usted quiere ponerle, en la historia de Chile. Nos hace recordar luchas que se han dado en esta parte del cono sur de América, de las mujeres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, de Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas de Negri, quemado en época de dictadura. Nombres hay muchos que están circulando todavía. En algún momento llegará la verdad, llegará la justicia, llegará la reparación. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida Hola, a La buenos Polar. días y gracias por invitarme y darme el espacio. Por favor. A Verónica, que es como un baluarte, digamos, de lo que significa esa búsqueda, ¿no es cierto?, de verdad. No sé si reconciliación. ¿Estás con espíritu de reconciliación tú? No, es No. imposible reconciliarse mientras los criminales sigan protegidos. ¿Crees tú que se han dado los pasos necesarios? ¿Hay luz? ¿Hay nombres ya que comienzan a formar parte de ese equipo que, que fue tan lapidario con Carmen Gloria y con Rodrigo? Bueno, tenemos nombres, pero hay muchos más que tienen que aparecer. Eh, por ejemplo, los altos cargos del ejército que estuvieron involucrados en el crimen y también de los civiles, ¿no? Ajá. Porque hubo muchos civiles, no nos olvidemos de quienes daban las órdenes desde la moneda. Y tampoco nos podemos olvidar de que Rodrigo, al ingresar a la posta central, no tuvo el tratamiento que le correspondía. Hicieron una separación que es parte de la otra política que tenían de división, Ujú. porque a Carmen sí estaba en quemado y estaba recibiendo el tratamiento y a Rodrigo no. Vamos a remontarnos un poquito más atrás de ese hecho que ocurre en el mes de julio, el 2 de julio del año 1986. Yo le contaba a Verónica de que a mí me toca dar esa noticia estando en la radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas en ese entonces. Y esa información que uno fue como vaga al comienzo, porque eso siempre era como una nebulosa, y después con el paso de las horas y de los días fue conformando, no sé si es de las 24 horas, ya teníamos realidad de lo que realmente había acontecido con esa marcha que se daba, que se había generado. Vayamos a un poco antes. Ustedes se han ido temprano fuera de Chile, o sea, temprano me refiero después del 73, de lo ocurrido Salí en el 77 al exilio a Estados Unidos. a Estados Unidos. ¿Tú con tu hijo? Con mi hijo menor, que era Pablo, y Ya, tenía menos de 3 años. ya, Y Rodrigo quedó en Canadá, porque él se fue a ver a la abuela y a algunos tíos que ya estaban en el exilio. ya, Y bueno, me detuvieron a mí y por eso él tuvo que quedarse, ya. ¿no? Eh, lo que fue un desarraigo prematuro en comparación a Pablo Salvador. Mm. Pero bueno, fue bastante triste, bastante terrible. Yo le escribí algunas cartas a Rodrigo y de hecho la última que le escribí, que la encontré casualmente en Santiago, lo que me dio otro dolorcito en el corazón de pensar que Rodrigo anduvo siempre con esa carta. Y es una carta muy especial porque daba la impresión como que yo estaba en Tres Álamos en ese momento Ya, y da la impresión como que todo era, yo estaba bajo control de mi vida, lo que era totalmente incierto, pero demuestra cómo nosotras las madres, no importa en cuál sea la situación que estemos viviendo, estamos siempre preocupados del bienestar del hijo, sin ¿no? duda, sin duda. Y preocupada además porque Rodrigo estaba rompiendo con las normas canadienses de inmigración, porque él fue por un periodo corto, y Rodrigo, si lo expulsaban por haber roto ese contrato, ¿no? Si es que lo ponemos de esa manera, Ujú. eh, estaba exponiéndose a que fuera expulsado de regreso a Chile. ¿Cómo no? Así que son muchas las cosas, muchas las aristas que hay que analizar en todo esto. Tú para el 63 fuiste detenida, Sí, Verónica, sí, ¿no? pero por los marinos.
Ya. Luego me entregaron, después de un largo tiempo de haber estado desaparecida, me entregaron a la DINA, fui a Cuatro Álamos y luego pasé a Tres Álamos, pero el periodo que estuve entre Tres y Cuatro Álamos también me sacaron a distintas casas de tortura dentro de Santiago. O sea, viviste un proceso duro, Sí, antes de lo que acontezca con Rodrigo. y también el exilio es muy duro. Sin ¿Ah? duda, sin duda. Eh, Un desarraigo tremendo y todo lo que ello conlleva. exactamente, exactamente. Y por lo tanto los niños son quizás los que más sufren. Porque si bien es cierto, la gente cree que por estar en otra parte del mundo, y especialmente yo en Estados Unidos, teníamos facilidades que no eran necesariamente ciertas. Quizás en algunos países hubo más facilidades, pero en Estados Unidos no las teníamos. El hecho sí que nos daba la seguridad que no nos iban a matar. Y para mí, por ejemplo, era muy importante porque podía estar junto a mis hijos. ¿Cómo no? Y al final, en esa época, pues, en el exilio, te juntaste con ellos. Sí, estuve con los dos. Con Rodrigo y Pablo Salvador. Ya, perfecto. Ahora, ¿desde cuándo Rodrigo comienza a trabajar? Porque Rodrigo, lo que estaba ahí, ¿por qué estaba ese día 2 de julio? Fotografiando la situación que se estaba Sí, originando. No andaba protestando, en lo absoluto estaba acompañando a un grupo. Y él tomando secuencias gráficas, eso es lo que claro. entendemos que fue así. ¿Y desde cuándo se vincula con esta manifestación, con la fotografía? Bueno, Chile estuvo, perdón, la fotografía de Rodrigo la empezó a muy temprana edad, a los 6 años y medio. Ah, mira. Sí. Ya. De hecho, en la exhibición que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, se llama Rodrigo un exilio sin retorno, porque parte con la primera fotografía, el primer autorretrato que él se hace a los 6 años y medio. Ujú. Bueno, digamos, un poquito más, casi 7 años de vida, y nunca dejó la fotografía. Pero Rodrigo tampoco nunca dejó sus vivencias de Chile. Para él fue muy importante y él fue parte activa de la resistencia chilena en Estados Unidos, ¿Cómo no? ¿Cómo ¿no? no? Ya. Ahora, desde pequeñito, y en esta circunstancia, él había llegado, tengo entendido, unas semanas antes nomás a Chile Sí, sí, de esta de situación, hecho Rodrigo estuvo solo 5 semanas en Chile. hasta el día de su muerte, que Sí, fue no el el, 2 sino el 6. el 6 de julio, 4 días después. Y esos 4 días, ¿recibió la atención necesaria? ¿No la recibió? No, no la recibió y hoy día tenemos los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de la CIA en que muestran las órdenes de Pinochet para que Rodrigo no fuera atendido. A Rodrigo, por ejemplo, él no estaba en pabellón de quemado. Es claro, él estaba en unidad de cuidado intensivo, pero no estaba con la asepsia que se necesita para un quemado. No tenía acceso al laboratorio, tampoco a la farmacia y a las transfusiones de sangre. Todo había que hacerlo afuera, ¿no? Ahora, dentro de toda esa oscuridad, de todo eso terrible que se vivía, Ujú. la solidaridad del pueblo de Chile con Rodrigo fue maravillosa y la gente iba a dar sangre para él, ¿no? O sea, se iban a otro laboratorio a hacer la transfusión para que traerla a la posta central después. ¿Tú cómo recibes esa noticia? O sea, no, obviamente que uno entiende que el dolor y la Bueno, yo no pero yo me refiero a que tú estabas ya en Washington en esa fecha, ¿no? estaba en ¿Cómo te Washington. llega la información pues, que un hecho en Chile en este momento y cuando se da el nombre de tu hijo? Bueno, no nos olvidemos que era un paro nacional de 2 días, ¿no es Sí, cierto? sí. De hecho, yo estaba siendo muy visible en esos momentos porque también estaba en juego el buque Escuela Esmeralda, que hasta el día de hoy sigue representando a los estudiantes de la Marina, ¿no es cierto? A la oficialidad. Y ese fue el primer lugar de tortura que existió en Chile, y ahí está muerto de ese buque Escuela Esmeralda. Entonces yo estaba en una campaña junto con todos los organismos de derechos humanos y algunos congresistas, porque habíamos logrado 64 firmas de congresistas de Estados Unidos que no querían que el buque Escuela Esmeralda fuera Recalara. y además que rindiera homenaje a la Estatua de la Libertad, ¿no? Porque eso es lo que se estaban celebrando, los 200 años. Me acuerdo incluso haber estado en Norfolk con algunas compañeras, fuimos a protestar
la llegada del buque Escuela Esmeralda, donde fuimos brutalmente golpeados por las mujeres de los oficiales, ¿no? Ya. Y dimos incluso conferencias de prensa. Y bueno, estaba siendo muy visible porque aparecía tanto en la televisión de habla inglesa y española dentro de Estados Unidos. ¿Cómo no? ¿No? Pero yo tengo mi teoría frente a eso. Yo y se lo expresé al ministro Carroza, que fue una gran sorpresa para él, porque yo pienso que a Rodrigo lo mataron para silenciarme a mí, porque yo he sido muy activa siempre, ¿no? Y denunciaba todas estas violaciones de derechos humanos y la realidad de Chile. Que incluso eso también a veces me traía problemas con Rodrigo, porque Rodrigo no entendía mi compromiso en algunos momentos. Y bueno, tuvimos largas conversaciones y todo, pero una cosa interesante que la gente no sabe, pero Rodrigo lo siguieron desde que salió de Washington. Y eso salió publicado en un periódico que tú vivías en Santiago, Sí. debes recordarte, de la derecha, que se llamaba El Blanco y el Negro. ¿Mm? Y ahí relatan todo el viaje desde Rodrigo, que sale de Washington hasta que llega a Lima, Perú. Y dan incluso el nombre de la persona que venía sentada al lado de él y las conversaciones que tuvieron, ¿no? Yeah. Luego el viaje era hasta Perú porque él quería ir a conocer Machu Picchu, era su sueño, ¿no? Pero una vez estando en Lima, Chile el deseo de estar en Chile fue mayor. Le seduce sí. más. Entonces se compró un pasaje en bus desde Lima a Arica, porque mi padre vivía en Arica, y va a ver a su abuelo, y luego sigue su viaje con destino a Santiago. Y cuando él llega a Santiago, ocurre un hecho que a él lo marcó mucho, y de hecho creo que las fotografías que él tomó en ese momento, es como que hubiera tomado fotografías de su propio funeral. Era Ronald Wood, un estudiante de 19 años como él, que recibió unas balas en el cerebro y que también sobrevivió por 4 días, igual que Rodrigo. Rodrigo va a ese funeral y, digo, para mí tomó las fotos más increíbles, ¿no? Las expresiones, todo. Y fue un funeral muy reprimido, igual que el de Rodrigo. Porque no nos olvidemos una cosa, no era solo de que los quemaron vivos y que después los fueron a tirar a una zanja y abandonarlos ahí para que murieran, sino también fue la represión que tenían en esos momentos los funerales de las víctimas de las dictaduras. Y el funeral de Rodrigo fue no solo reprimido, fue provocado especialmente por la policía, y su féretro fue raptado 2 veces. Una de las personas, porque además hace pocos días fue el aniversario de eso, que salta en uno de estos raptos en la carroza y para lograr volverla al curso del cortejo, fue un periodista, el Pepone, ¿no? Y fue asesinado, ¿no? Días después del atentado a Pinochet. Hay mucha historia envuelta en todo este tipo de cosas, pero algo muy importante. Los militares por 18 días negaron haber estado incluso patrullando el área. Y después de 18 días tuvieron que admitir, porque aparecieron evidencias de la ropa de Rodrigo. Y la gente se olvida de esas cosas, o la historia esa fue suprimida, ¿no? Y de ahí empieza, bueno, otra vorágine de tratar de destruir la figura mía, como porque yo estaba exigiendo y insistía que los militares habían sido, ¿no? Ahora, vamos al tema propiamente tal. Tú a los pocos días, cuando se produce este fatídico hecho, vienes a Chile en ese momento.
Obviamente que en esos días... Bueno, no nos olvidemos, ¿sí? perdona que te interrumpa, Dime. no nos olvidemos que yo estaba en la lista L, yo no podía volver al país. De hecho, no tenía ni siquiera, no tenía pasaporte. Entonces, una amiga fue que su esposo, la madre del esposo era la madrina del embajador de Chile, de Pinochet. Y ella fue y, bueno, ahí no sé los diálogos que habrían, Sí, claro. pero ella logró conseguirme el pasaporte. Yo salí en el primer avión que había para Chile, que fue el día 3, el 3 de julio, y llegué hasta Lima. Ya. Y en Lima me detuvieron en el avión LAN, porque el primer vuelo que había era LAN. Y estuve detenida por 5 horas, porque no me dejaban entrar al país. Pero a mí, yo estaba dispuesta que a mí nadie me iba a detener y que yo iba a estar con mi hijo. Y de hecho así lo comuniqué en mi trabajo, les dije, yo me voy. Entonces me dijeron, estás loca. ¿Cómo te vas a ir si no te dejan entrar? No sé, a mí nadie me va a impedir que yo esté con mi hijo. ¿Y llegaste? Y llegué. ¿Cómo no? ¿Con temor? La verdad es que en Una vez esos tanto... momentos lo único que yo pensaba era cómo sacar a Rodrigo de la posta central y a llevarlo a una clínica para que lo trataran y de ahí llevármelo a Estados Unidos. Hoy en día, cuando van desapareciendo algunos personajes, Manuel Contreras, Morén Marcelo Brito, Morén, Brito, sí. el otro día, entonces uno dice, ¿a quién le endilgamos esta responsabilidad? Y así va sucediendo. Pero hay personajes y hay otros que van hablando también, ¿no? Y hay otros que todavía siguen ocultos. Seguramente. Porque no nos olvidemos que el presidente Lago nos selló nuestros testimonios y la Comisión de Verdad y Reconciliación también en cierto modo hizo eso. Y además nos dividió, nos separó, nos clasificó de distintas maneras. Entonces, la verdad es que todos los gobiernos, sin excepción, desde que terminó la dictadura hasta hoy, no han tenido el compromiso político de hacer justicia. Se quedan como en el discurso. Exactamente. ¿Tú crees que algún día llegará la justicia real? Yo exijo y yo creo que la vamos a lograr, pero tenemos que unirnos, tenemos que trabajar, tenemos que empoderarnos y perder el miedo. Probablemente. Esto queda como, en la fibra más íntima de repente. Hoy en día, tú ves, ante la situación que vive el país, ya hay voces que se alzan diciendo, lo que pasa en Brasil también con Dilma Rousseff, ¿no es cierto? No le queda mucho en el gobierno, se va a tener que ir, etcétera, etcétera. Y uno siempre está mirando para el costado a ver qué ruidos hay por otras partes. Claro. ¿Te fijas? Por Sí. eso siempre está instalado eso, no volvamos a lo de antes. Y el mensaje de uno es ese. Defendamos la democracia con todos sus bemoles que tenga. Hoy tiene sus bemoles. Si esto... Tiene sus bemoles, pero es democracia al fin. Exactamente. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos que queremos a nuestro país es empoderarnos para que las cosas mejoren y hayan cambios reales. Cambiemos esta constitución criminal que tenemos, ¿no? Y yo sigo insistiendo en que si trabajamos por una asamblea constituyente, y no es solo hablar de ir y votar una C, no, eso no cambia nada. Lo que tenemos que hacer es empoderarnos, investigar, prepararnos, ver qué queremos de nuestra constitución y no dejar que señores que manejan términos jurídicos la hagan. Sí, claro. ¿no? La constitución debe ser algo muy democrático que parta desde la base hacia arriba. Ahora, con estas informaciones, que ¿cuánto? Hace 3 meses, 4 meses que sale un conscripto de aquella fecha y después se sumó otro denunciando y como que el caso se reabre, apareces tú, aparece Carmen Gloria Quintana en Chile, como que esto que el fuego se reavivó. Esto como se dice, donde hubo fuego, cenizas quedan y se reaviva el caso. ¿Tú crees que ahora es la posibilidad para gatillar algo importante? Yo creo que sí, porque de hecho los conscriptos están perdiendo el temor, o puede que sigan con temor, pero están escuchando su conciencia y han roto eso que se llama el pacto de silencio, que para mí es más que un pacto de silencio, es una política siniestra de silencio. ¿Cómo no? Llegas a Punta Arenas y llegas a instalarte acá, un lugar donde también hay gente
que la vivió mal. Hubo una huelga de hambre que tenemos acá al frente a Manuel Aguilante, que estuvo varios días también en procura de sus demandas y que no han sido satisfechas del todo y no están satisfechas del todo. Hay un memorial en el cementerio y hay una casa de derechos humanos donde fue gente torturada, que me imagino la habrás recorrido. Y no una, son varias casas. Son varias acá, hay varios puntos. Pero eso es como un referencial para no olvidar. Esa frase que dice, para que nunca más, para no olvidar, ¿te llega o es una frase más de las muchas que hay? Bueno, a mí me molesta cuando lo escucho como una frase más, pero yo sí creo en un nunca más. Por eso que es tan importante la verdad y la justicia y la reparación integral. Educar, o sea, educar al país. No robarle la historia como nos robaron la historia todos estos años, ¿no? Por eso que es tan importante que la educación cambie, que volvamos a tener educación cívica, que volvamos a dejar de hacer la diferencia de tipo social. ¿Cómo no? Es mucho el trabajo que envuelve de parte nuestra. Y yo no veo esa conciencia en todos los ciudadanos. Yo veo que somos pocos los que estamos pensando en el futuro de las nuevas generaciones. Y veo que en ese sentido Pinochet todavía está metido en la cabeza de los chilenos cuando decía, yo no estoy ni ahí con la política, o todos los políticos son corruptos. Bueno, la verdad de la historia es que los corruptos son los que representaban a Pinochet. Bueno, en la Concertación hay varios corruptos también. Pero eso es porque ellos decidieron venderse y vendernos al resto, ¿no? Verónica, ¿te queda mucho tiempo más? ¿Te quedas hasta el final de que se aclare esta historia? ¿Qué va a pasar contigo? Me tengo que volver a Washington. Ya. De hecho, tengo pasaje para el 21. Vale decir, tengo que estar en el aeropuerto a la medianoche del día 20. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Estás satisfecha? Yo sé Pero que voy nunca... a volver, ¿eh? Pero mira, la pregunta es la siguiente. ¿Satisfecha con el avance que hay de esta investigación hasta este momento? ¿O todavía tú crees que falta tanto y que si no hay alguien que esté aquí, como se dice, picaneando los bueyes, estando, y que esté ahí con el tema de esta investigación que se ha abierto un poco, te vaya a dar luces a futuro? Yo tengo mucha fe en que vamos a tener justicia. Y yo estoy jugando a ganador. Ya. Eso es cierto. Yo estoy jugando a ganador. Y yo tengo mucha confianza en el ministro que está investigando este caso, porque veo, puede que no esté de acuerdo 100% en algunas de las cosas que él hace, pero sí yo veo que él está haciendo una investigación muy minuciosa, profunda y muy certera, ¿no? ¿Cómo no? Pero ahora nos toca la parte más difícil, que es los altos cargos de los altos mandos militares y también de los civiles que participaron en este crimen. ¿Cómo no? Verónica de Negri, yo quiero agradecerte sinceramente que hayas venido aquí a la radio a conversar con nosotros. Esto que estamos y hemos compartido hoy día, ya lo habrá dicho 1000 veces en otros tantos medios de comunicación, pero es bueno que esto se replique, que se repita aquí, acá y más allá. Y esto que conversamos hoy día en la mañana va a estar luego en la página web nuestra, radiopolar.com. Lo que se ha señalado acá, va a estar la grabación de esta entrevista también allí, completa, si la quieren escuchar, sacar Bueno, yo la voy a poner en mi Facebook. Entonces vas a estar ahí con esta información como muchos otros medios donde te hemos visto a través de todos los canales de la televisión chilena. Gracias por venir a Magallanes y acompañar a tu compañera. Pero quiero dar un mensaje. A ver. Y es un mensaje de dejemos el miedo, trabajemos juntos, porque lo que nos mueve es el amor. Y el amor es construir. El miedo es destruir. Muchas gracias por estar, Verónica. Que te vaya muy bien y que haya buenos resultados para ti en el futuro más cercano posible. Bueno, eso es lo que esperamos. Gracias por venir. Muy buenos días. Nos vamos de estos minutos de compartir con Verónica de Negri. Nos encontramos en un ratito.